Socio Rubén Cortés, qué gusto saludarte, querido Rubén Cortés. Querido, ¿Cómo estás? Querido, gracias. ¿Cómo te trata la vida? Pues un poquito bien, aunque no tan bien como al dictador Díaz-Canel, que ayer lo recibieron con bombo y platillo. ¿Cómo viste eso? Pues yo creo que más que lo recibieron, mira, creo que fueron muy rudos los cubanos, creo que fueron abusivos en su papel de jefes del populismo continental desde hace toda la vida, desde hace 62 años. Creo que fueron abusivos con ese papel, están desesperados y le pidieron al presidente mexicano que fuese el que le lavara la cara en medio del aislamiento internacional en el que se encuentra este gobernante designado que es Díaz-Canel, porque es un gobernante designado por una cúpula militar, no nos olvidemos, no lo ha elegido nadie, ni siquiera, bueno, los otros dos, Fidel Castro y Raúl Castro, por lo menos habían ganado una revolución por las armas, implantaron lo que les dio la gana. En este caso, no ganó nada, sencillamente lo pusieron ahí, tiene una bisagra en la nuca, dice que sí a todo, y incluido reprimir, incluido llamar, no olvidemos, este hombre llamó apenas el 11 de julio a que los cubanos se mataran entre sí de manera oficial en un discurso, dijo salgan a la calle a matarse entre sí para que defiendan a mi gobierno comunista. Pero ojo, la semana pasada, hace 2 semanas en México, esta tentación que no se puede evitar de ser políticamente correctos, todo el mundo muchos salieron a decir que el comunismo no existe, esto de Vox, que Vox es una locura del pasado, que como 13 tristes panistas van a hacer ese escándalo de reunirse con un partido anticomunista. Bueno, pues la noticia está aquí ya. Recibimos ayer, el Día de México se convirtió en el día de un dictador comunista cuyo cargo oficial es primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Entonces sí existe el comunismo y nosotros, el presidente mexicano lo festeja, le da el Día de México a ese dictador para que diga lo que quiera ahí. Y yo creo que es eso, creo que fueron muy rudos los cubanos, les dijeron que tienes que ayudar, como todos los movimientos estos de izquierda de los últimos 62 años en América Latina, todos le deben algo a Cuba, logístico, ideológico, no sé, no llego allá, soy periodista, no sé las deudas cuáles sean. El rollo es que los cubanos sí obligan a pagar las deudas y las pagan con creces. Creo que el presidente mexicano ha sido el único que se ha prestado a eso en medio de la ola de aislamiento internacional que hay. No nos olvidemos de eso. Ahora acaba de dar la noticia del Parlamento Europeo. Estamos aislados por completo en eso y le salvamos el decoro, bueno, entre comillas, a este dictador que llama a su gente a matarse entre sí, Luis. Fíjate que ayer se habló mucho del bloqueo cubano. De hecho, el presidente López Obrador le pide al tío Sam que levante el bloqueo cubano. Les dice a los norteamericanos que se ven mal. No sé cómo nos vemos nosotros recibiendo a Díaz-Canel, pero bueno, él dice que se ven mal con el bloqueo cubano. Y empezó este debate del bloqueo cubano y el bloqueo cubano que tú no nos has explicado magistralmente y que te pediría que lo hicieras de nueva cuenta. ¿Hay bloqueo? ¿Qué es eso del bloqueo cubano? Bueno, bloqueo, de pronto entiendes unos bloques, ¿no? Unos tabiques, rodeados de tabiques. Un muro. ¿No? Eso es lo que viene bloqueo, ¿no? Mira, muy rápido, lo que existe, bueno, y medianamente existe, porque el principal proveedor de alimentos a Cuba es Estados Unidos, Pero bueno, vayámonos atrás, año 62, Cuba, el gobierno, el comunismo cubano interviene, expropia propiedades cubanas y estadounidenses valoradas en $10,000 millones de la época, las interviene y según la constitución cubana vigente de ese momento no las paga. Estados Unidos le dice, bueno, si no me las pagas, yo impongo un embargo bilateral, un embargo económico entre tú y yo. Lo dijo Kennedy, fue un decreto presidencial. Fíjate, es importante esto. Un decreto presidencial, simplemente era eso, un decreto presidencial que estuvo ahí
y entonces era eso, no te vendo nada a ti, tú no me compras nada a mí hasta que no me pagues los 10,000 millones de dólares del año 60 por expropiaciones que hiciste de propiedades privadas. Cuba no lo ha hecho, pero eso se mantuvo como una disposición presidencial hasta que con Clinton en el año 96 ya estaba todo listo, primero con Kissinger, estaba todo listo para quitar ese decreto presidencial, cuando Kissinger era secretario de Estado, y Cuba se metió en Angola. La guerra de Angola, Kissinger dijo, pues es imposible entenderse con los cubanos, o sea, ya tenemos todo listo para quitar la disposición presidencial del embargo a cambio de que no exporten revolución en América Latina, y nos responden con la guerra en Angola, para atrás. En el año 96, de nuevo, Clinton tenía todo listo para quitar ese decreto presidencial y Cuba tumba 2 avionetas civiles tripuladas por ciudadanos estadounidenses en aguas internacionales. Para atrás de nuevo el asunto, y ahí Clinton sí lo llevó al Congreso, obligado por las circunstancias, y lo llevó al Congreso, y ahora el embargo sí es un decreto, es un asunto del Congreso estadounidense. Se necesitan más de 60 votos, el presidente mexicano tiene que saber eso, no puede decir en una tribuna como la de ayer, decir que le pide al gobierno estadounidense. No es un problema del gobierno estadounidense, es un problema del Congreso estadounidense, y se necesitan más de 60 votos para hacer eso, y Biden tiene 50. Entonces, por favor, es jugar con el desconocimiento, y un jefe de Estado no debe hacer eso. Yo creo que si el presidente mexicano está interesado en eso, creo que debería entonces de hacer lo que hizo Carlos Salinas en su momento, de verdad ayudar al desenvolvimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, como hizo Carlos Salinas en el año 94 con el maleconazo, ayudó a resolverlo. Entonces el presidente mexicano tendría que decirle al presidente estadounidense, ¿cómo hacemos? Yo soy el mediador acá de mis amigos contigo, y entonces, ¿qué da Cuba a cambio de este tema del embargo? ¿No? Porque Cuba sigue siendo partido único, Cuba sigue persiguiendo a los opositores, sigue encarcelándolos, tiene decenas de menores de edad presos desde el 11 de julio, sí, claro. No permite internet, no permite propiedad privada. Entonces creo que el presidente mexicano solamente le echó la mano a estos personeros, a este hombre que se los han ayudado. Sí, ¿tú te acuerdas, Luis? Yo me extiendo mucho siempre, que tú eres muy generoso conmigo, pero acuérdate que cuando era jefe de gobierno, el actual presidente mexicano, los cubanos capturaron a Ahumada, le sacaron hasta la sopa, y gracias a eso el jefe de gobierno aquí pudo tener, sigue la estela, está Rosario Robles presa, Sí, claro. Oye, déjame cerrar con este tema, Rubén, porque muy interesante lo que apunta sobre Carlos Ahumada y este momento, y ahí el tema para entender el contexto. Es un problema de favores. Pero déjame cerrar con esto, porque te leí hace algunos días en donde hacías una reflexión, no por el tema de Cuba, sino por el tema de los migrantes. El asunto de cómo nos hemos convertido en un maltrato a los migrantes, estos golpes, y cómo molemos a palos, o cómo lo hace el gobierno mexicano a través de una Guardia Nacional, cómo está creciendo la xenofobia en nuestro país frente a ese asunto. Y desde tu reflexión como un mexicano mexicano, pues creo que es muy importante, porque ayer en el discurso sí, muy bonito todo, y ya vimos lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en el sur de la República Mexicana. Es que nos deja sin ética, nos deja en un predicamento ético y moral muy débil, porque el presidente acaba de llamar héroes a los connacionales que envían 40,000 millones de dólares, el 4% del PIB en México. Dice que son héroes porque se matan trabajando en los Estados Unidos, se matan huyéndole a la migra para poder pasar, para poder mandar ese dinero, y son héroes. Y entonces ética y moralmente estamos cojos, porque estamos impidiendo que los demás de otros países hagan lo mismo. Estamos siendo egoístas, y ojo, ese papel de macaneros, ese papel de golpeadores de migrantes, porque estamos violándole sus derechos humanos. O sea, no queremos que entren, que no entren, que somos soberanos y aquí no entra nadie, pero no los vuelas a palos. Entonces, eso es lo que nos mantiene con esta posición que podemos recibir a Díaz-Canel y hacer todo esto, porque Estados Unidos en este momento es rehén de nosotros, del ejército mexicano, que en vez de dedicarse a perseguir de manera fehaciente, de manera
notable, de manera tangible, al crimen organizado lo que está haciendo es persiguiendo migrantes. Ese es el triste papel que le ha tocado al ejército mexicano, que siempre ha sido muy querido, sobre todo por la gente más humilde, porque se lo ha ganado. Ahora lo que está haciendo es golpeando a personas humildes de otros países, que lo único que quieren hacer, Luis, es mandarle dinero a sus familiares, como lo hacen los connacionales con nosotros. Rubén Creo que nos han colocado en ese papel muy triste. Totalmente. Rubén Cortés, socio querido, te mando un gran abrazo y pues estamos al habla si nos das oportunidad. Gracias por tu generosidad siempre. Gracias. Gracias. Son las 9 de la mañana con 27 minutos.